que sea el Espíritu de Dios inspirando esta palabra en esta mañana. Hemos enseñado semana anterior sobre este tema, de un tópico completamente diferente. Y hoy nos enfocamos netamente en la sensibilidad de poder descubrir la intervención de Dios por medio de los hombres para llegar a nuestras vidas. Mire que es una enseñanza que trataré, créale, y les prometo que voy a terminar antes de las 12. Gloria a Jesús. Es una enseñanza que necesitamos nosotros descubrir y tener la claridad precisa y correcta para que nosotros el mañana no andemos aventurando ni errante para tomar una decisión que esté ligada a nuestros sentimientos. Dice la Escritura que Esdras con Nehemías estaban delante del pueblo. Esto había ocurrido algo, usted conoce la historia para avanzar. Nehemías se levantó bajo la dirección de Dios para reparar, para restaurar los muros allá en Jerusalén, porque los muros habían sido derribados, habían sido destruidos en Jerusalén, después que el pueblo había caído en cautiverio allá en Babilonia. Pero Nehemías, como era un hombre que estaba pegado a Dios, era un tipo que caminaba bajo un espíritu profético y Dios se manifestaba sobre su vida. De repente se allega junto con otro hombre de Dios que era sacerdote y era escriba. Era aquel hombre que escribía todo y era un tipo que estaba en el altar de Dios también, llamado Esdras. Los dos se unen y ahí se cumple la escritura, mi amado hermano, que el que se junta con sabio aumentará su saber, mas el que se junta con necio va a ser quebrantado. Depende con qué y qué clase de persona usted tiene las juntas diariamente, con quien usted frecuenta continuamente. Eso va a demandar la vida que usted va a tener el día de mañana. Pero acá dice las escrituras que Nehemías estaba junto con Esdras y tenían una comisión tan clara y determinante, que era de reparar, de conducir, de levantar, de consolar un pueblo que había sido devastado, que la paz se ausentó en medio de sus corazones y que necesitaban recuperar lo que el enemigo por décadas había robado en medio de ellos. Cuando Dios toma a Moisés, lo liberta al pueblo de Israel y lo lleva a experimentar lo sobrenatural en medio de la dificultad más crítica, más apremiante que estaban atravesando, que era el desierto. Ahí en ese lugar dice la escritura que Dios les daba paz. En ese lugar Dios los sustentaba. En ese lugar Dios estaba con ellos. En medio de los problemas Dios se hacía presente en medio del pueblo. Es decir, jamás Dios demuestra que Dios abandona al pueblo cuando está pasando un momento de crisis o de problema, sino que en los problemas y en la crisis es cuando Dios está más cerca de ese pueblo. Es decir, si usted está pasando por una crisis, un problema, una dificultad, una confusión mental o sentimental o emocional, es cuando Dios está más cerca de usted para darte una palabra, para direccionarte, para encaminarte, para dirigirte, para sacarte del error, para llevarte al éxito, para que no fracase, para que no andes errante por la vida, para que no vivas fracasado, sino que te vuelvas un hombre y una mujer netamente exitoso delante de su presencia. Ese es el plan y ese es el objetivo de Dios en medio de un pueblo que camina esperanzado a ver la intervención del Supremo en medio de nuestras vidas. Y lo que hace Esdras es relatar, según capítulos anteriores, Esdras se levanta en un escenario más alto que todos y le dicen que les lea la ley de Dios. Y Esdras abre el libro o el pergamino, lo que tenía aquel entonces, y de repente comienza a leerle la ley y los mandamientos de Dios al pueblo, y le recuerda al pueblo lo mal que venían caminando y actuando delante de los ojos de Dios. Y el pueblo, al escuchar la palabra o la narrativa de Esdras, el pueblo se sensibiliza, el pueblo se vuelve sensible y él reconoce que habían actuado de una forma lejana a la voluntad de Dios.
Y es ahí que el pueblo se humilla, el pueblo se rinde, el pueblo se arrepiente, el pueblo toma la decisión de volverse nuevamente a Dios, de la parte hostil, de la parte desagradable que había en su corazón, arrancarla y volver a ser sensible a las directrices de Dios a través de la dirección de un hombre. Y Esdras está transmitiendo palabra y les recuerda al pueblo el por qué es la consecuencia que ellos estaban atravesando. Les dice en su narrativa, hablando con Dios en su oración, le dice: los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando el pueblo está caminando desviado? ¿Qué es lo que hace Dios cuando el pueblo se quiere desenfrenar? Él levanta hombres y mujeres que sean depósito de la presencia del Espíritu de Dios, para que ellos transmitan palabra al pueblo. Por eso le digo a Jeremías capítulo 32 verso 23: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubiesen oído mis palabras y la habrían hecho oír a mi pueblo, para volverlo de su mal camino y de su mal obra y de la maldad de sus corazones. Dando a entender que Dios toma gente con la única intención es de direccionar por el camino que Dios nos ha trazado, para que usted y yo nos encaminemos y de esa forma salgamos del camino desviado y torcido en la cual estamos andando. ¿Y qué es lo que hace Dios? Se provee a sí mismo hombres y mujeres que están apartados para Él, que han dispuesto su corazón a estar consagrados para Dios, que están apartados para Dios, que a pesar de lo que dirán, a pesar de los comentarios, que a pesar de lo que la gente diga o exprese, hay gente que se guarda y se esconde para Dios. Y esa gente Dios se provee para tomar como recipiente, como instrumento, y dar palabra a aquellos que están desviándose. Y lo que hizo Dios fue levantar profetas, hombres de Dios, generación que usted conoce a través de la Biblia, que fueron empoderados, que estaban llenos de la presencia de Dios, para impartir directrices o palabras o recomendaciones a una nación que se estaba desenfrenando en conducta, en carácter, en testimonio, en palabra, en todo el accionar. Se habían desenfrenado de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Y es ahí que Dios toma hombres, dice Esdras, para amonestarlos. No vino Dios del cielo para amonestar a la tierra. Tomó hombres para amonestar al pueblo que está sobre la tierra. Y le dice a que se volviese. Es decir, para usted y yo decir que alguien se vuelva es porque se alejó. Para que alguien regrese es porque dejó su sitio donde estaba en algún momento. Y le dice para que te vuelva. Un día tú que estuviste en mi presencia, un día ustedes que me alababan, un día ustedes que me adoraban, un día que ustedes era yo el vivir para ustedes y que no podían vivir sin mi presencia. Ahora se han ido, ahora me han dejado y se han alejado. El plan de Dios por medio de los profetas era que la nación entera se vuelva delante de Dios. Y le dice el Señor: después que Dios los amonestó, ellos no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera, en ellos vivirá. Es decir, en los juicios de Dios. Se rebelaron, endurecieron su cerviz. Y aquí la parte más triste y crítica que acontece actualmente en la iglesia: y no escucharon. Mi amado hermano, tú estás por tomar decisiones. Tienes un plan, tienes un proyecto. Dios se provee de gente para direccionarte y decirte: mira, para que te vaya bien, haz esto, hazlo de acá y hazlo de allá. Pero el pueblo, que dice la Biblia, no escucharon. Actualmente, frescamente, usted escuchó. Dios habla qué es lo que deben de hacer, pero el pueblo no escucha. O escucha pero no obedece.
¿Y qué hacemos? Nos justificamos. Es que, pastores, es por esto, por lo de aquí y por lo de acá. Mi hermano, no podemos poner todas las justificaciones que usted y yo querramos, pero no vamos a ver la intervención de Dios en lo que queremos realizar. Porque Dios, antes de Él manifestarse, Él primero te da direcciones. Él no actúa como loco. Él es un Dios disciplinado. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera. Pero como Él es tan soberano, Él se provee de gente para direccionar a otro ser humano igual que ellos. Y el pueblo no podía identificar que no era el hombre que hablaba al pueblo. Dice el verso 30: le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Aquí está la respuesta a mucha gente que se está rebelando delante de Dios. Ellos creen que son los hombres, no, que no es el pastor, que no le agrada lo que yo estoy haciendo. Es que es la hermana que no está de acuerdo con lo que yo hago. Aquí dice: le testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. Porque el ser humano no puede identificar que es el espíritu a través de un hombre y de una mujer de Dios. Es porque dice la escritura, el contexto es porque el pueblo se está rebelando. Primero. Segundo, el pueblo tiene endurecida la cerviz. Tercero, el pueblo no quiere escuchar. Pastor, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no puedo identificar que es Dios a través del hombre, por medio de su Santo Espíritu hablando a mi vida? ¿Por qué no tengo esa conexión? ¿Por qué no puedo apreciar o identificar que es Dios a través de él o de ella? La respuesta y el problema es es que el pueblo se rebela contra Dios, camina bajo rebeldía. El pueblo ha endurecido su corazón. El pueblo no quiere escuchar. Por eso hay gente que toman decisiones por sí solos y ellos nunca van a buscar una dirección a ver qué es lo que Dios dice. Porque ellos no quieren escuchar. Ellos dicen: es que yo no voy a hacer lo que dice el hombre. No se trata de lo que diga el hombre. Se trata que cuando tú eres sensible, vas a identificar que no es el hombre que te habla, sino el Espíritu de Dios a través del hombre que está hablando a tu vida. Porque tu corazón está sensible a la presencia de Dios. El problema, ¿por qué no puedo identificar que es Dios por medio de su espíritu, usando al hombre y a la mujer, amonestando mi vida? Es porque su corazón está endurecido. Es porque la soberbia o la rebelión tapó el corazón de aquel o de aquella. Es porque aquellos ya no quieren escuchar directrices que vengan de parte de Dios. Por eso vemos gente, hermano, que hoy en día han perdido la paz. Se ausentó la paz de su corazón. Vemos gente que hoy en día viven obstinados, viven, hermano, amargados, viven con amargura. Perdieron el gozo, la tranquilidad, la armonía, porque ellos mismos han tomado decisiones. No quisieron escuchar a Dios. Esto es como cuando una persona, hermano, quiere hacer cosas indebidas, que ya vamos a llegar allá. Ellos toman su propia decisión y después que se lo descubren es que hablan. Son poca la gente que dice: ¿sabe qué, pastor? Siento esto en mi espíritu, siento esto en mi corazón, y antes de cometer una locura quiero conversar con esto para ver que Dios me direcciona. Pero la mayoría hablan después que se encuentran descubiertos. ¿Por qué? Porque es la clara evidencia de que ellos no dependen de la dirección del Espíritu de Dios. Ellos no están esperando escuchar a Dios. Ellos están esperando escuchar su corazón y su sentimiento. Y la Biblia nos enseña que engañoso y perverso es el corazón. Y a muchos cristianos que andan con la Biblia bajo la mano, que hoy en día están en los altares, que caminan con un título en el pecho diciendo: soy evangélico. Algunos cristianos actualmente su corazón los ha engañado. Por eso perdieron la paz. Por eso perdieron la tranquilidad. Por eso perdieron el sueño. Por eso viven, hermanos, desconectados de toda dirección divina, y son arrastrados por los sentimientos humanos, que los lleva al fracaso, que los lleva al error, que los lleva a alejarse de la presencia de Dios.
Y es ahí que decimos, es que Dios no me habla, es que Dios no me visita, es que Dios no interviene en mi vida. No es que Dios no intervenga. El problema es que tenemos un problema acá en nuestros corazones. Esteban se para, lleno del Espíritu Santo, un tipo radical y determinante para expresar la palabra de Dios. Y le dice a todos los que estaban delante de ellos: miren, vosotros mataron a vuestros padres, ustedes crucificaron al Mesías, ustedes se rebelaron con vuestros padres los profetas, ustedes fueron que asesinaron a esos hombres de Dios. Ustedes, ¿y sabe por qué? Allá en Hechos 7:51 se lo dice: porque ustedes son duros de cerviz, son incircuncisos de corazón y de oído. Lo que está diciendo acá Nehemías y Esdras, el pueblo no quiere escuchar. El pueblo endurece el corazón. El pueblo se llena de soberbia. ¿Cuántos líderes con soberbia? ¿Cuántos líderes con corazón endurecido? ¿Cuántos líderes que no quieren escuchar direcciones ni consejos? Y usted ve la realidad en su vida. Usted ve la realidad en su ministerio, en lo que realiza. Es que cuando tú eres direccionado por el Espíritu de Dios, mi amado hermano, mientras otro está planeando para mañana qué hacer, cuando tú eres direccionado, el hoy para ti, el mañana no existe, porque tú vives el presente y eres acelerado por el mismo Espíritu de Dios para lo que tú vayas a hacer. Es la mejor evidencia de conocer e identificar cuando un hombre y una mujer es y no es direccionado por el Espíritu de Dios. Dios le dice a Jeremías: aceleraré mi palabra. Es que el Espíritu acelera todas las cosas. El que no anda direccionado por el Espíritu desacelera, es decir, camina en retroceso. ¿Cómo está su vida actualmente espiritualmente? Sus planes, su proyecto, todo lo que usted quiere hacer, conforme ese avance suyo, es la evidencia de quién te está direccionando. Porque yo voy a errar mañana en mis decisiones, en mis planes. Pero si es Dios, Él es perfecto. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él sabe el antes y el después. Él conoce el presente, lo que me conviene y lo que no me conviene. Él sabe y conoce la persona indicada. Y Él me va a alejar de personas que me van a hacer un obstáculo y me van a conectar con personas que me van a proyectar a un crecimiento, a un avance, a abrazar promesa, a alcanzar mi sueño, a lograr los objetivos. Él mismo te conecta. Pero si no lidiamos con nuestro corazón, va a ser casi imposible vivir en esa atmósfera. Casi imposible. El pueblo se llenó de soberbia. El pueblo endureció su corazón. Y el pueblo ya no quiso escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo hablaba y cómo trataba Dios con el pueblo? No era la voz del cielo moviéndose en los aires. No es que vino, descendió un ángel y comenzó a reunir el pueblo y le decía: señores, escuchen, así dice Dios. No, dice el contexto. Dice: le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Él se provee de gente que esté dispuesto a vocerar lo que Dios tiene para alguien. Él se provee. Es más, yo estoy dispuesto a vocerar lo que Dios tiene para alguien en este lugar. Yo estoy dispuesto para declarar palabra, lo que Dios envía para alguien en este lugar. Simplemente depende de la persona que se esté comiendo las uñas, que se esté mordiendo. A que haya personas que digan: yo vine por una respuesta, yo vine por una palabra, yo vine por la intervención del Espíritu que me direccione a lo que yo quiero realizar. Siempre será chocante los planes de Dios con los planes del hombre. Es que cuando Dios interviene porque algo no está correctamente bien, y Dios se provee de hombres para, por medio de su Santo Espíritu, alinear, enderezar, corregir a un pueblo que se está desviando. Y lo toma a Jeremías y le dice:
Dile a este pueblo: vuestros pensamientos no son los míos, o vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y con esto los fulmina. Y vuestros planes no son mis planes. Los planes que usted ya tiene trazado, usted no se ha imaginado que no están en los planes de Dios. Los planes que usted ya tiene dibujados, ni siquiera ha pensado que será que están los planes de Dios o no está. Porque la pregunta sería: ¿en qué momento yo fui a buscar la dirección de Dios a través del Espíritu Santo? No sea que tú estás batallando, estás luchando con fuerza humana y tratas de arreglar, de reparar, de solucionar algo con tu propia fuerza, porque Dios no está en tus planes. La diferencia es que cuando Dios está en tus planes, hermano, tú no empujas, tú fluyes. Cuando Dios está en tus planes, tú no te cansas, tú sigues ferviente. Cuando Dios está en tus planes, las cosas salen conforme Dios ha planificado. Quisiera saber si alguien está copiando el mensaje aquí. Mis planes son estos. Y siempre Dios dice: mira, ese plan tuyo te lo tiro abajo, porque eso va a provocar un retroceso en ti. Eso va a provocar una distracción. Y no es lo que yo quiero para ti. Yo quiero es que tú avances. Necesito uno. Ese plan que tú tienes, hija, dice Dios, te lo voy a tirar abajo. Lo que tenías en mente en tu corazón, eso no va contigo, te dice Dios. Tú no conoces el mañana, pero yo lo conozco. Y tengo un plan mejor para ti, donde tú vas a avanzar, donde tú vas a crecer, donde tú vas a fluir, donde tú vas a ver la gloria y la manifestación. Ese es el plan divino. ¿Y cómo lo logro, pastor? Lidia con tu corazón. Mi corazón no quiere escuchar a Dios. ¿Cómo lo logro identificar? Yo anhelo estar en su presencia continuamente. Anhelo estar con gente de Dios. Anhelo estar con alguien que me imparta algo que yo no tengo. Anhelo conocer lo que yo estoy desconociendo. Anhelo recibir lo que he perdido de Dios. Necesito gente a mi lado que me ayude a ver lo que yo no veo. Cuando tú te identificas que estás dependiendo del Espíritu de Dios, es cuando ya tú te niegas a ti mismo. Es cuando tú dices: ya basta de tomar decisiones basadas en mi propia voluntad. Ya basta de caminar en mi propio sistema. Ya basta de hacer las cosas a mi manera. Ya basta de negligencia. Ahora me voy a volver a aquel que fluye en dimensiones inexplicables, en aquel que es la fuente de agua inagotable. Voy a depender ahora de aquel que nada lo limita. El corazón tiene que volverse sensible. ¿De qué sirve que usted tenga un pastor delante de usted que no quiere pasar tiempo con Dios? ¿De qué sirve que usted tenga un líder con usted que solamente viva arrogante, intratable, inalcanzable? Dios se provee de gente que sean sensibles. No necesitamos religiosidad dentro de la obra. La religión, entienda, yo esto compartí con el pastor esta semana y le decía: la religión te manipula y te controla, mas la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios te liberta. Cuando tú cometes un error, una falta, la religión te mata y te condena. Pero cuando tú cometes un error delante de Cristo, la gracia te perdona y te restaura y te hace libre de tu pecado. Necesitamos gente así, gente que no condene, gente que no mate a nadie, sino gente que esté dispuesta a levantar, a restaurar, a consolar, a levantar y a redimir, con la ayuda de Dios sobre su vida. Estaban los hombres de Dios delante de ellos, como nosotros tenemos hombres de Dios delante de nosotros. Cosas que no están saliendo bien, situaciones que no caminan ni avanzan, más bien nos sentimos estancados. Y la pregunta nuestra es, y el diablo toma ventaja ahí: y Señor, ¿y por qué tú no obras en mi vida? Señor, ¿por qué no te veo en acción? Señor, ¿por qué no veo la respuesta tuya? La respuesta es: ya dio rato
te ha venido testificando, pero tú no has querido escuchar. Ya rato Dios te ha venido dando direcciones. Ya rato Dios te ha dicho qué es lo que debes de hacer para que tengas un aceleramiento delante de Dios. Pero el pueblo quiere caminar de acuerdo a su andar. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Un hombre de Dios tiene que analizar a la gente con la cual se junta. Un hombre de Dios identifica que cuando usted da una palabra a alguien, ese hombre camina con esa palabra, con esa gente permanece. Hay gente, hermano, que quieren palabras bonitas y escuchan palabras de Dios, pero nunca hacen lo que ellos dicen. Ellos siguen en lo mismo. Ellos siguen sentados ahí de brazos cruzados. Ellos mueren con su negligencia. Ellos viven de esa forma, hermano, aventurando a qué, aventurando a nada. ¿Para qué yo errar y vivir aventurando a algo cuando tengo la dirección correcta de Dios para mi vida? ¿Para qué? ¿Para qué yo aventurar y dar golpe al viento sin saber lo que voy a hacer? ¿Para qué? Si tengo a alguien que me puede direccionar, pueblo. Tenemos a alguien especial que conoce el presente y el mañana y conoce nuestros pasados. Él es la fuente que todo pueblo, toda iglesia necesita tener y hacer parte de su vida. Él es la fuente. Que en lo secular tú vas a ser exitoso y en lo espiritual tú vas a seguir fluyendo. En lo secular las puertas se te abren y en lo espiritual tú sigues permaneciendo. En lo secular ves la mano de Dios y en lo espiritual ves la gloria de... Aleluya. ¿Por qué no logramos identificar que Dios me está hablando a través de ese hombre, esa mujer de Dios? El problema se origina es en nuestro corazón. Cuando dejamos de escuchar, Dios te habla, usted puede oír, pero no pones por obra. Cuando nuestro corazón se llena de soberbia, cuando nuestros oídos se tapan, y cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. ¿Cómo conozco esto? Es que tienes que darte cuenta tu vida espiritual cómo está. ¿Quieres persistir en la misma actitud? ¿Quieres persistir en la misma arrogancia? ¿Quieres persistir bajo el control y el desenfreno de tu orgullo? ¿Quieres persistir siendo dominado y controlado por tus sentimientos? ¿O tú desistes como hizo el pueblo? Esdras le abre el libro y dice: miren, señores, aquí está el problema. El problema es este: ustedes dejaron a Dios. Vuestros pecados han cansado a Dios. Y no es que Dios no les ha ayudado, Dios ha intervenido. Dios ha tomado hombre entre nosotros para vocerarnos, para hablarnos, para decir lo que está bien, lo que está mal. Pero nosotros no hemos querido escuchar. ¿Cuántas veces Dios ha hablado al pueblo? ¿Cuántas veces ha venido dando Dios palabra a la iglesia? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a los líderes? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a los jóvenes? ¿Cuántas palabras ha recibido la gente que está ahí bajo un matrimonio? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a los hogares? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a la familia? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a aquel que se está desviando? Pero el pueblo no quiere escuchar la voz del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Necesitamos volvernos a Él. Necesitamos doblegar este corazón. Necesitamos rendirnos. Me agrada la actitud que tuvo Pablo en una ocasión. Un tipo más arrogante y más prepotente que todos juntos aquí. Ese tipo no pedía permiso para entrar en la casa de un cristiano. Dice que empujaba la puerta, la pateaba y entraba y los arrastraba. Y consentía en la muerte de algunos de ellos. Era un tipo que conocía esto, mi amado hermano. Conocía esto. Fue criado a los pies de nada más y nada menos. ¿De quién? De Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era un tipo, hermano, con demasiado conocimiento, con una estructura bíblica. Tenía conocimiento, tenía, hermano, ciencia tal vez de la palabra. Con él se crió Saulo. Pero eso no lo era todo.
¿De qué sirve que usted tenga tanto conocimiento de la Biblia? ¿De qué sirve que usted diga: yo conozco, pastor, el diablo y conozco quién es Dios? ¿De qué sirve si tú no has tenido un encuentro con Él todavía, donde se ha transformado, donde se ha redimido, donde se ha quebrantado tu corazón, donde tu corazón se ha moldeado de verdad para Dios? Que cuando tú escuches a Dios, obedezca lo que Dios te dice que haga. Me agrada la actitud de Saulo, que cuando se encuentra con la presencia de Cristo, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo delante de Saulo, él cae en tierra. Escucha, iglesia, pueblo de Dios, que la actitud que tuvo Pablo es la que necesitamos nosotros actualmente. Cuando está delante del Espíritu de Dios, le dice: Señor, ¿qué quiere que haga? El Espíritu de Dios se para delante de la iglesia y el Espíritu le dice a la iglesia qué es lo que debe de hacer. Pero cuando el Espíritu le dice a la iglesia lo que debe de hacer, la iglesia no lo quiere hacer. La iglesia no quiere escuchar. La iglesia no quiere obedecer. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le dice: ve a la calle derecha. Allá está un hombre que está en mi presencia. Él te va a poner la mano sobre tu cabeza y va a orar por ti. Y él te va a decir lo que debes de hacer. ¿Qué quería Saulo? Directrices de Dios. ¿Quién era Saulo? Escuche, amado. Un tipo prepotente, un tipo arrogante. Pero cuando te encuentras con la presencia de Dios, todo eso deja de ser. Te doy una respuesta: ¿por qué tu actitud no cambia? ¿Por qué tu conducta no cambia? Tu comportamiento es el mismo. Porque tú tienes mucho conocimiento como Saulo, tienes experiencia y estructura bíblica como Saulo, pero lo que no tienes es un encuentro todavía con su presencia. Para tú poder hacer lo que Él te manda hacer, necesitas un encuentro con Él. No sé si estoy yendo muy rápido. Si está asimilando la palabra. ¿Qué quieres que haga? Y ya Dios le ha dicho a algunos qué es lo que tienen que hacer. Y no puede identificar que es el mismo Espíritu tratando contigo personalmente, tratando contigo de cuerpo a cuerpo. Es el mismo Espíritu delante de tu propio ojo, cara a cara, está delante de ti. Pero ¿por qué no puedes percibir que ahí está Dios delante tuyo? Es porque mi corazón está contaminado. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Usted. La Biblia dice la bienaventuranza: bienaventurados los de limpios corazones, porque ellos verán a Dios. No se trata que vas a ver a Dios en el cielo, se trata que lo vas a ver en la tierra delante tuyo. Que es Dios hablándote, que es Dios amonestándote, que es Dios dirigiéndote, que es Dios corrigiéndote, porque tu corazón está... Simplemente lo dice Dios. ¿Por qué cuestionamos a Dios? ¿Por qué refutar y reclamar tanto a Dios? El por qué, la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Si ya Dios rato, sin que usted y yo se lo pidamos siquiera, Él dice: yo veo a mi hijo que está caminando desenfrenado, acelerado. Voy a poner un semáforo delante de él o de ella para hacer un stop en su vida. Y te da un mensaje, te da una palabra como te está dando en esta mañana. Pero el pueblo lastimosamente no quiere escuchar. El pueblo quiere escuchar es que Dios te va a dar una casa, es que Dios me va a dar un carro, es que Dios me va a dar plata, es que Dios me va a dar dinero, es que Dios me va a prosperar. No, 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 no. Dios te tira abajo tus planes y Dios te dice: más que la casa, más que el carro, me importa tu alma, me importa tu salvación, me importa tu estilo de vida, me importa todo cómo tú camines delante de mi presencia. Que la casa se pierda, que el carro se pierda, pero que no se pierda tu alma. Dios no está dando respuestas a nuestras frustraciones.
Pero te digo algo de corazón que lo descubrí en Dios. No es malo que tú te frustres. Delante de ustedes tienen una persona que se ha frustrado 1, 2, 3, 10, 11, 12 meses en el año. El que no se frustra no anhela nada en la vida. El que se frustra es porque tiene sueños, tiene visiones y no sale como él ha planificado. Ahí llega Dios en medio de tu... Quiero dirigirme a alguien que ha venido frustrado durante una semana a la presencia de Dios. Dios te dice, en medio de tu frustración, de las cosas que no salen, de lo que no camina, de lo que estás haciendo mal, tengo una respuesta para ti, tengo una palabra para ti. Y viene el Espíritu Santo a direccionarte, a guiarte, a darte la dirección correcta para lo que tú debes de hacer. No importa si estás frustrado, dale gloria a Dios por eso, porque lo que no pudiste hacer ayer lo vas a ver hecho en el hoy, y lo que no puedes ver hecho en el hoy lo vas a ver mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.